¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Soy Maximiliano Espejel y los invito para que me acompañen a revisar siempre los temas más importantes de la agenda nacional, los temas que además nos conciernen como ciudadanos y por supuesto también los temas de los que se habla en todo momento. Vamos a platicar en este capítulo, en esta edición, acerca de lo que implica económica, social, con muchas aristas, el tema de la reelección de Donald Trump. Voy a presentar a los invitados que tenemos, que además usted los conoce muy bien. De mi lado izquierdo está Salvador García Soto. Salvador, ¿cómo estás? Un gusto, Muchas gracias Max. y bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias, al contrario. Y de mi lado derecho está Jorge Iván Domínguez. ¿Cómo estás, Jorge Iván? Jefe de información del Heraldo Televisión. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy agradecido de estar contigo y un honor estar compartiendo la mesa con Salvador. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos a hablar de este tema porque estamos cerca nuevamente de encontrarnos con el segundo mandato del presidente de los Estados Unidos, 4 años más, que tiene muchísimas implicaciones y muchísimas aristas. Implicaciones económicas, sociales, implicaciones que además tienen que ver con temas de migración, en donde el presidente ha sido enfático, sobre todo en los temas del Tratado de Libre Comercio, estas condiciones de no vamos a poder seguir con el Tratado de Libre Comercio como estaba establecido si ustedes no se convierten en el tercer país seguro, diciéndole prácticamente con una advertencia a Donald Trump. ¿Cuál es tu lectura acerca de lo que nos puede esperar como mexicanos al gobierno de Andrés Manuel si es que, y con todas las posibilidades, Donald Trump se reelige por segunda ocasión? Bueno, mira, yo creo que el escenario sería muy desfavorable para México. Lo que nos esperaría, una probada la hemos visto en estos primeros 4 años de Donald Trump, 3 años apenas, y ya hemos visto cómo se ha convertido en el presidente más antimexicano y más agresivo, que ha puesto la relación México-Estados Unidos, una relación que de por sí, de suyo, ha sido históricamente dispareja, desigual, pero que él ha llevado, digamos, a niveles que nunca habíamos visto, nunca en la historia, y vaya que ha habido una larga historia, incluso con intervenciones militares de Estados Unidos a México, con un par de invasiones. Nunca habíamos tenido un presidente que fuera tan antimexicano como lo es Donald Trump. Pensar en 4 años más, pues es pensar en lo que hemos vivido en estos 3 años, en el primer mandato, pero potenciado, porque si Donald Trump se logra reelegir, estaría pues convirtiéndose en un hombre con mucho más poder del que tiene hasta ahora. Estaría ratificando un mandato que tiene sus cuestionamientos internos y tiene su oposición interna fuerte, pero que también tiene una amplia base social y electoral que si le volviera a dar el triunfo, cosa que hoy no se ve tan sencilla porque está arrancando hoy su campaña de reeleccionista con una diferencia importante en las encuestas, entre 15 y 10 puntos abajo del demócrata Joe Biden. Y él dice que no es cierto, que esas encuestas son falsas, que esas encuestas son inclusive arregladas. Sí, lo ha declarado. Incluso corrió a las encuestadoras, las despidió, ¿no? A las que le estaban diciendo esto, pero la verdad es que en todos los estudios importantes y serios coinciden en que arranca en desventaja. Esa sería, digamos, quizás la mínima esperanza que tiene México, que no vaya a ser una campaña tan fácil para Donald Trump, pero sí, el escenario de 4 años más de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos es un escenario, me atrevería a decir, catastrófico para México. Claro, además, Jorge Iván, una inestabilidad diplomática es un punto neurálgico en la relación de dos países, sobre todo cuando son socios comerciales, en este caso Estados Unidos y México, sin tomar en cuenta la parte de Canadá. La diplomacia y las relaciones diplomáticas entre, en este caso, Marcelo Ebrard y también los cancilleres en administraciones anteriores, Videgaray, no ha sido la mejor porque Donald Trump, más allá de un político, es un negociador. Se ha salido con la suya, ha establecido las reglas del juego por el poderío que tiene, sobre todo porque tiene el sartén por el mango, pero entonces ahora, con estas nuevas condiciones que se pueden establecer, que se pueden tomar en cuenta, si es que llega a reelegirse, pues México estaría en qué posición, diplomáticamente, en qué posición tendría ciertos argumentos para negociar con Donald Trump en diferentes aspectos, en los aspectos económicos de libre comercio, en los aspectos de migración, en los aspectos sociales, en fin, y de soberanía nacional también. Mira, yo creo que geopolíticamente nuestra posición, estar abajo de la gran potencia mundial, ha jugado un papel crucial, no solamente en el tema diplomático, bien lo acabas de comentar, el tema económico, el tema político, el tema social, ha tenido repercusiones fortísimas. Lo que hay que destacar es que durante toda su historia, y sobre todo a partir del siglo XIX, México había fortalecido y había instrumentado una política exterior de no intervencionismo. A partir también de la doctrina Estrada, habíamos tenido una participación importante a favor de la paz, de los derechos humanos, de la no intervención, del respeto al derecho ajeno de las naciones. Y bien lo comentas, de hace unos
vamos a decir, unos 15 años para acá, ha devenido la labor diplomática de México y hemos caído no solamente en un servilismo, sino en una posición acomodaticia a los intereses americanos. Sin duda no podemos estar en contra de Estados Unidos, ¿no? Nuestra relación también ha tenido muchos beneficios para el país, pero sin duda se ha perdido esa capacidad de interlocución y de una voz cantante en el concierto de las voces internacionales de la que adolecemos. Por supuesto que tenemos muchísimas implicaciones, el tema migratorio. Hay más de 50 millones de latinos en Estados Unidos y de esos 50, 30 se declaran mexicanos. Las implicaciones y los pronósticos que hacía Samuel Huntington de esta catástrofe, de esta neocolonización, se está cumpliendo. Tal vez no en las expectativas que él planteaba, pero ha tenido una implicación fortísima para la relación de ambos países. Claro. Lo que le queda a este país, lo que le queda al gobierno de México es cambiar la actitud. Yo creo que lo acabas de decir muy bien. Trump se sienta en la mesa a negociar. Nos puso un espejismo de un impuesto a las importaciones con el que llevó para abajo todas nuestras expectativas. Nos desarmó. Y es que no es cualquier negociador. Donald Trump es un negociador muy agresivo, ¿no? Muy al estilo de estos, de una escuela de negociación muy propia de los empresarios de Estados Unidos. De hecho, quienes hemos leído los libros, los primeros libros antes de ser el presidente de los Estados Unidos, te das cuenta de la estrategia que tiene siempre para oprimir a su rival con base en no solo autoritarismo, sino también en la ventaja que él tiene como vínculo de poder sobre diferentes situaciones que están en negociación, ¿no? Y eso es lo grave en este momento. Efectivamente, utilizaste la palabra correcta para oprimir y Donald Trump logró en esta última negociación con México pues mantenernos oprimidos y así nos tiene en este momento. Nos tiene trabajando para tratar de sellar nuestra frontera sur, algo que además no hizo este gobierno en sus primeros 6 meses y nos tiene contra la pared. Si en 45 días, de los cuales ya pasaron casi 12, nos quedan por ahí 33 días, no cumplimos con las expectativas que tiene el señor Donald Trump, no se reduce la migración ilegal hacia los Estados Unidos, México estará en severos problemas. Paradójicamente lo que decía Jorge Iván es interesante porque si bien México con la doctrina Estrada pudo contener, sobre todo en los regímenes priistas durante mucho tiempo, el embate de la superpotencia, hoy que esta doctrina supuestamente regresaba de la mano de un nacionalista como es Andrés Manuel López Obrador, él ha proclamado el regreso de esta doctrina de esta política exterior mexicana que nos dio tanto prestigio en alguna época en el mundo y paradójicamente es el presidente que más ha cedido a las presiones de un presidente de los Estados Unidos. Lo que México negoció en Washington es con mucho, yo no quiero parecer exagerado, pero quizás después de los tratados que firmó el presidente Santana para ceder la mitad del territorio con México, es con mucho el tratado más desventajoso que haya aceptado México ante un gobierno de Estados Unidos. Y abonando a lo que dice Salvador, me parece que hay un área de oportunidad que no se ha explotado o no se ha visto en su justa dimensión. Porque una persona que es xenófoba, que no cree en el cambio climático, una persona que representa todos los antivalores del mundo moderno, pudiera ser atajada con una política diplomática y una estrategia de comunicación que sumara aveniencias y que pusiera a México en la bandera diplomática de los grandes derechos pendientes que tiene el mundo, que tenemos los seres humanos con los seres humanos. Me parece que ahí es donde a la diplomacia mexicana le ha faltado oficio, le ha faltado ingenio. Totalmente. Y en esta diplomacia, en esta última semana en donde los mexicanos estábamos atentos, estábamos esperanzados en que esta comitiva encabezada por Marcelo Ebrard consiguiera los primeros días este acuerdo que no solamente detuviera los aranceles del 5% que iban a ser, además iban a estar incrementándose hasta llegar al 25%, sino además también empezar a tener estos acuerdos diplomáticos venideros, futuros para la próxima administración, pensando en que Donald Trump iba a poder ser el presidente de los Estados Unidos en un segundo periodo. Tomando en cuenta esto, entonces sí se llega a la negociación difícil, con muchos problemas. Se regresa a México esta comitiva, la reciben con bombos y platillos, una fiesta, si se le puede decir así, en la ciudad de Tijuana. En Tijuana. Y por eso quiero tomar la llamada desde la ciudad de Orlando, Florida. Está con nosotros Eduardo Campos, perdón. Él estuvo ahí, es periodista, estuvo en este evento en la ciudad de Tijuana, Baja California. Eduardo, dinos tu lectura, ¿qué fue lo que tú viste? ¿Cuál fue esta celebración? ¿A qué se debió esta celebración? Sobre todo tomando en cuenta que después de que vimos que Andrés Manuel, que Marcelo Ebrard llegaron como héroes, 2 días después, o si no es que al día siguiente, Donald Trump dijo, no,
tranquilos, todavía hay mucho que platicar. Tengo además un acuerdo oculto, sacó un papel, que además eso pues es un delito constitucional dentro de la Constitución de los Estados Unidos, exhibir un acuerdo. Y nos puso entonces en entredicho en una situación en donde nosotros ya estábamos de alguna manera tranquilos. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué fue lo que viste en este evento en el que participaste y en el que estuviste ahí en la ciudad de Tijuana, Baja California, Eduardo? Mira, Max, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Yo no estuve directamente en Tijuana. He seguido paulatinamente y de manera detallada qué es lo que está pasando. Yo estaba en este momento en los Estados Unidos, estaba precisamente en Houston, y déjame decirte, ha sido este gobierno de Donald Trump una acción que tenemos que ver de manera global, como dicen los americanos de Big Picture, toda la película completa, porque de no hacerlo así, podemos espantarlos de lo que estamos viendo. Porque es un hombre que permanentemente, mira, para decirlo en palabras claras, es un boquifloja. Sí. Es un tipo que nos amenaza, es un tipo que nos tiene permanentemente en ascuas, no sabemos a qué hora nos va a atacar, sí sabemos que vamos a estar permanentemente dentro de su discurso, pero todo el motivo de esto es la campaña electoral que hoy inició. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros entendemos que Donald Trump es un tipo que lo único que le interesa es su egocentrismo, las cosas van a cambiar. Porque a él, más que pensar en America First, él lo que está buscando son sus beneficios. Y lo hemos visto desde la cantidad de trabajadores que ha contratado sin papeles, como lo hemos visto con sus constantes ataques y defensas que han hecho para no mostrar su declaración de impuestos, como también lo hemos visto que para pagar un problema que inicia otro, no acaba el asunto de China cuando vemos que en Medio Oriente las cosas se están poniendo cada vez peor. Europa sigue todavía muy enojada con Trump. México es un país que permanentemente también tiene reclamos. Entonces, yo creo que tenemos que entender esta situación de Donald Trump hoy en día como una película completa. El gobierno mexicano está actuando también de una forma nueva, porque el equipo que está en este momento en el gobierno federal está iniciando relaciones con este hombre de manera frontal. Antes lo hacía a través de interpósitas personas, o de lo que leía o de lo que escuchaba, pero de la gente que está negociando hoy en el gobierno mexicano, poco conocían cara a cara a la gente y al equipo negociador de Donald Trump. Claro. Eduardo, mira, algo que me llamó la atención sobre todo esto que ha estado pasando es que en el momento en el que las exigencias de Donald Trump hacia el gobierno de México, entre otras cosas, es convertirse en un tercer país seguro, reforzar la frontera sur de nuestro país para evitar esta migración, hace que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mande pues a entre 6,000 y 10,000 elementos de la Guardia Nacional para proteger esta frontera. En el Senado de la República empieza a haber ya una división entre integrantes del mismo partido, es decir, entre Porfirio Muñoz Ledo y entre Dolores Padierna. Todos fuimos testigos de esta discusión que tuvieron porque Porfirio Muñoz Ledo decía, la Guardia Nacional no está diseñada para eso, está diseñada para salvaguardar la integridad de los mexicanos. En este caso, ¿crees que Donald Trump también esté o lo vea o haya sido, no sé, una suerte, una pauta de suerte, el hecho de también generar estas discordias, estas divisiones al interior del partido de Morena, sobre todo en vías de que pues, seguramente no es un punto neurálgico, sobre todo para tratar estos temas con cierta importancia para los acuerdos del Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo ves tú esta situación? Mira, Max, permíteme responderte. Ayer precisamente en la mañana yo estaba platicando con una persona del Partido Republicano que me decía, a ver, en Estados Unidos, que está en Houston, me decía, a ver, estamos viendo una cosa muy clara. El equipo que está gobernando en este momento México dice cosas que no necesariamente también son tan ciertas. Dice, ¿pero por qué? Y me explicaba, me dice, mira, vemos aquí en el Partido Republicano, sobre todo la gente ya cercana al presidente Trump, que, por ejemplo, el anuncio de haber mandado a 6,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera sur, pues no va a solucionar nada, porque siguen pasando libremente por los 4 estados fronterizos de México con Belice y con Guatemala. Es una frontera de 1,200 kilómetros, la del sur de México, que también es muy porosa.
Es una frontera en la cual no existen las casetas ni siquiera para poder revisar a la cantidad de inmigrantes de flujo migratorio que viene de Centro y Sudamérica. Correcto, son 7 puntos de ingreso, son 7 puntos, por eso es esta parte que dices que es muy porosa, es una frontera sumamente transitada todos los días y además imposible de mediar de una manera tan inmediata, ¿no es así? Sí, y mira, yo me atrevería a decir que los 7 puntos incluso son más, porque hay que recordar, por ejemplo, que aquí son 3 ríos, está el Usumacinta, está el Suchiate, está el río Hondo. Sí. Además de eso, tenemos que ver que hay zonas fronterizas que son selva. Entonces, difícilmente se puede controlar todo esto. Entonces, como lo estábamos viendo con estas personas del Partido Republicano, ¿cómo poder controlar el anuncio? Esto no es una cuestión de una voluntad política. Estos son acciones concretas de una unificación en toda la región. Tienen que los países involucrarse, no México nada más, sino Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, más al sur del continente. Pero entonces, tú consideras, perdón que te interrumpa, ¿consideras que entonces México tendría que tomar una postura de encontrar socios, aliados, en este caso socios diplomáticos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en estos países de donde viene la mayor cantidad de migrantes, para tratar de establecer ciertas condiciones que van pues en contra, bueno, no en contra, pero que no van de la mano de las políticas de Donald Trump para tratar justamente de competir en estos aspectos? Porque yo, una vez más, te lo pregunto, ¿es una estrategia de Donald Trump para desestabilizar la política interna de nuestro país con estas condiciones? Respondo de atrás para adelante. Mira, sí, todo lo que está, el discurso de Donald Trump en este momento, tiene como motor único su reelección. Él quiere volver a tener un segundo mandato en la Casa Blanca. Sí. Y sus acciones todas están precisamente impulsadas por este deseo, por esta motivación a querer permanecer en la Casa Blanca. Él sabe que el discurso antiinmigrante, que el discurso del muro, que el discurso de hacer crecer la economía, le dieron muy buenos resultados en 2016 y tan es así que lo hicieron presidente. Hoy vuelve a echar mano de estas acciones. México no va a bajarse de la agenda del presidente de los Estados Unidos en los próximos 17 meses. Vamos a estar permanentemente en la agenda. Entonces, no podemos fragmentar qué es lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos también en una pequeña fotografía. Hay que ver la gran fotografía y entender que todo esto va enmarcado en un discurso y una intención claramente política de reelección para permanecer 4 años más a partir de noviembre del próximo año en la oficina Oval. Correcto, Eduardo, muchísimas gracias por tomar la llamada, por ilustrarnos de esta manera también tan clara, un punto de vista siempre importante, el que tú tienes al respecto de este y otros temas. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias nuevamente. Gracias y saludos en la mesa. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. Pues el punto de vista también muy claro sobre las condiciones y las posturas que tiene Donald Trump hacia esta estrategia que está construyendo para este nuevo mandato. Claro, interesante lo que decía Eduardo Campos, porque lo que estamos viendo es eso. Efectivamente, esta negociación con México fue el arranque, digamos, el arranque formal es hoy. El arranque formal es hoy en Orlando, Florida, donde ha dado este discurso, donde ha dicho que él va a seguir haciendo grande América, que va a seguir expulsando a los migrantes. Otra vez ha ido contra México, no en términos, hay que decirlo, tan agresivos, pero el arranque, digamos, político fue esta negociación con México. El día que Donald Trump encerró en la Casa Blanca por más de 2 horas al canciller Marcelo Ebrard, a la secretaria de Economía y a los subsecretarios que iban con él en esta delegación mexicana, los encerraron 12 horas hasta que aceptaran las condiciones que les impusieron. Ese día comenzó la campaña electoral de Donald Trump. Por eso, después de la negociación con México, se dedicó a estar... ¿Qué diferencia del cuarto de al lado que estableció en algún momento la comitiva anterior, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, o sea, no es un cuarto de al lado, es un secuestro. Literalmente lo secuestraron, ¿no? Por más de 12 horas. Yo platiqué con gente de la Cancillería y te dicen, no tenían ni agua, ni comida, vaya, nada. Ahora sí que ni cacahuates, ¿no? Como los que les dieron a este vocero de la Cancillería. Y los tuvieron ahí para
obligarlos en esta estrategia de negociación agresiva que ya decíamos, hasta que México terminó aceptando todas las condiciones que pidió Donald Trump. Ese día arrancó la campaña de Donald Trump, por eso ha venido reiterando que México va a tener que cumplir con esto, ha dicho inclusive que estamos haciendo más de lo que habíamos hecho, y vaya, sí es cierto, lo que no hizo el gobierno de López Obrador en estos 6 meses, luego de que decretara esta política de puertas abiertas y de brazos abiertos a los migrantes, y cuando se vino toda la problemática, asusada también por algunos otros intereses, claro, pues entonces el tema entró en descontrol y nos vimos obligados a aceptar las condiciones que nos impuso Trump. Claro, ahora, ¿qué tanto nos conviene ser un tercer país seguro dentro de estas pues, características y sobre todo demandas que tiene el gobierno de Donald Trump? Mire, yo lo que veo, y siguiendo la línea que comenta Salvador, es no nos podemos convertir en el patiño de Latinoamérica. Pero entonces convertirnos en un patiño es en el tercer país seguro, de alguna manera. Yo lo veo de esa manera. De alguna manera, en el problema del narcotráfico, ellos ponen las armas, nosotros ponemos los muertos. ¿no? Claro. En el tema de migratorio, ellos ponen el muro, nosotros los detenemos en la frontera sur. Me parece que ha sido deleznable y esperábamos de la izquierda una posición diferente ante el tema internacional. Hay que decirlo, la última vez que gobernó la izquierda con Cárdenas, la diplomacia fue impecable. Recordemos ante los acontecimientos de la nacionalización del petróleo, incluso dada la jerga diplomática que teníamos, el propio embajador de Estados Unidos defendía los intereses de México. Claro. Y no lo hemos vuelto a tener. Pero a ver, corríjanme si me equivoco o si la memoria me falla. ¿Qué no fue también una de las promesas de campaña de Andrés Manuel, defender la soberanía nacional y enfrentar a Donald Trump? Lo dijo hasta el cansancio. Bueno, yo le voy entonces, a contestar, y hay infinidad de videos que circulan en las redes sociales de un candidato López Obrador diciendo: yo sí le voy a contestar a Donald Trump. Cambió como presidente y muchos dicen que fue un acierto, ¿no? Algunos ven en esta política del amor y paz, del no voy a responder, del no voy a caer en provocaciones, una política acertada. Lo fue hasta el momento en el que Donald Trump nos impuso la amenaza de los aranceles y nos volteó contra la pared. En ese momento, la política de amor y paz quedó totalmente rebasada e inservible. Se topó con la realidad, y la realidad es que, bien lo dice Jorge Iván, es una pena que el gobierno más nacionalista que llegó con esta bandera al poder, el de López Obrador, esté terminando siendo el gobierno más entreguista y más servil a los Estados Unidos. Es una paradoja, pues, pero en ese punto estamos, ¿no? Claro, hay que ver también qué pasa en el Partido Demócrata. Yo creo que hay que seguir de cerca cómo se va configurando el decantado de sus candidatos. Claro. Tenemos a Joe Biden, tenemos también a Bernie Sanders, que ha generado simpatías a lo largo de los años. Tenemos a Elizabeth Warren y también tenemos a Kamala Harris. Por ahí abajo viene Julián Castro, un latino orgulloso de que no hay que perderle el ojo, un latino orgulloso de sus raíces. Sobre todo porque va a empezar a tomar fuerza exactamente por toda esta situación en donde Donald Trump amenaza con regresar a sus países a, no sé, 10 millones. Declaró que iba a usar ahora al ICE como un método de persecución para extraditar y para deportar. Y lo reitera en el discurso hace un rato en Orlando: voy a expulsar a todos los migrantes indocumentados. Y el ICE, que no estaba tampoco destinado ni tampoco estaba programado para estas actividades, ahora... Pero preguntabas tú, ¿México puede convertirse en un tercer país seguro de Estados Unidos? No puede convertirse, porque eso sería ceder totalmente la poca soberanía que nos queda. Pero además, México no puede ser un tercer país seguro para los migrantes cuando no lo es para los mexicanos. Totalmente. Estamos viendo esta crisis de inseguridad y violencia que estamos viviendo. ¿Qué seguridad le podemos dar a los migrantes? Además de que no tenemos los recursos presupuestales, tampoco tenemos mucho que ofrecerles en materia de empleo, en materia de vivienda, de todo lo que significaría aceptar un convenio como este. Definitivamente México no puede aceptar esa condición, y esa es la guadaña que pende en este momento de los 45 días. Si no cumplimos, esa va a ser la presión de Donald Trump. El gobierno mexicano no puede ceder ante eso. Me parece que ahí sí sería renunciar totalmente a la soberanía nacional. 45 días de incertidumbre. Claro, hace un comentario que me llamó mucho la atención. El propio Julián Castro decía, ante esta inminente rechazo a la migración, ¿no? Decía, oye, pues habrá que preguntarle su punto de vista a los nativos americanos, claro, ¿no? A ver qué opinan, ¿no? Porque precisamente el origen de Estados Unidos es un origen... Totalmente. País de migrantes. Un país de migrantes, ¿no? Y me parece que hay que decirlo también en un tema de estrategia política. Donald Trump toca los temas que a muchos de los ciudadanos americanos les interesan. ¿Qué pasó después de la crisis del 2009? Muchos de los empleos que había
que tenían los vamos a decir, los migrantes. Después de la crisis, los americanos empezaron a ocuparlos y vieron que ya estaban ocupados por los mexicanos, ¿no? Este conflicto, pues por supuesto al ciudadano americano le genera un problema, claro, que él capitaliza mercadológicamente. Trump es mercadólogo. Claro. Él habla, y lo hemos visto a lo largo de sus campañas, en públicos diferentes, discursos diferentes y hasta contradictorios. Lo que le dice el target, eso es lo que va y dice. ¿Dijiste, ¿no?, Trump o dijiste López Obrador? Bueno, ya no sé. Sí, es que tienen características parecidas. Yo creo que tendremos todavía mucho que analizar, sobre todo de cara a la primera etapa de esta campaña que está empezando a hacer Donald Trump. Es un personaje inestable, es un personaje sumamente agresivo, es un personaje que además puede detonar en cualquier momento mediante su arma más poderosa, que es el Twitter o las declaraciones que hace abiertamente, situaciones de desestabilización nacional y también de estrategia que de alguna manera no veremos. Entonces, les propongo seguir con pasos muy cautelosos, saber de qué manera reacciona el gobierno de nuestro país, de México, también cuáles serán las posturas del gobierno de Donald Trump para volver a establecer una mesa y hacer un análisis nuevo con todas las aristas que esto implica. Salvador García Soto, muchísimas gracias, un placer, usted lo conoce muy bien, además columnista de una de las más importantes a nivel nacional, Serpientes Escaleras, muchísimas gracias, y conductor también de nuestros espacios estelares. Muchas gracias, Salvador, también, muchas gracias, Jorge Iván Domingos, muchísimas gracias, al contrario. Un honor, reitero, estar en la mesa con Salvador. Muchísimas gracias.